en una flor. Por eso hay una flor que se llama narciso, que es roja, ¿no? ¿Sabéis, no? Pues cuando veáis un narciso, que sepáis que fue Afrodita quien convirtió a Narciso en una flor precisamente a causa de su renegación, ¿no? de la sexualidad. Ahora bien, el narcisismo es una palabra que nosotros utilizamos mucho en clínica, pero que tiene muchas acepciones, ¿no? Por ejemplo, la mayor parte de nosotros decimos narcisista como sinónimo de creído, ¿no? Como sinónimo de egocéntrico, como sinónimo de una persona que se da mucha soberbia a sí mismo, ¿no? Que se lo cree, ¿no? Que se cree guapo, que se cree seductor, que se cree seductora. Pero en realidad esa es una acepción del narcisismo un poco de andar por casa, es una acepción vulgar del narcisismo, ¿no? El narcisismo en realidad es una idea de Freud que lo rescató de la mitología para aplicarlo a la psicología evolutiva y que tiene que ver con una fase de la maduración del sujeto, ¿no? Y que equivale precisamente a esto que sale aquí, que es un cuadro de Belmer, que es muy interesante, que es una muñeca troceada. Este es el cuerpo del vacío, el cuerpo narcisista que debe de vivenciar un niño cuando está atravesando esta fase autoerótica, que llamaba Freud, que es la fase narcisista. El narcisismo es un concepto que no es un concepto psicológico, sino metapsicológico. Es decir, el narcisismo es un concepto, una abstracción. No podemos decir fulanito es narcisista. Bueno, lo podemos decir porque en el lenguaje, digamos, usual lo decimos, ¿no? Pero eso no significa un metaconcepto. Un metaconcepto es una construcción teórica que sirve para ordenar los datos de la observación clínica. Es decir, nosotros cuando observamos a un paciente lo que estamos anotando son conductas, son pensamientos, es lenguaje, esos datos observables por sí mismos no sirven para nada. Necesitamos construir algo que nos permita ordenar lo que estamos viendo. De lo contrario, todo nos parecería igual, ¿no? Toda la locura se parece. Y sin embargo, no se parecen si construimos conceptos metapsicológicos abarcativos. Igual como cuando decimos baja dependencia a la recompensa, estamos creando un metatipo. Es decir, la baja dependencia a la recompensa no es algo que se vea. No es algo a lo que se le pueda meter el dedo. Ni siquiera a lo mejor es nada físico, simplemente es un concepto, una abstracción que nos permite clasificar a las personas en educables y no educables, ¿no? O cuando decimos búsqueda de sensaciones, ¿no? Cuando decimos búsqueda de sensaciones estamos construyendo un metaconcepto, un metatipo que nos permite integrar el fenotipo, es decir, lo que vemos, y el genotipo, es decir, lo que no vemos pero tiene que estar ahí, ¿no? En este sentido, el narcisismo es un concepto metapsicológico. Ya os he dicho antes que el narcisismo es una fase de la maduración del yo, según Freud, y que consiste en que el niño ya reconoce a la madre, pero no la siente como algo separado de él mismo, sino como una prolongación suya. Y para superar esta etapa, el niño no tiene más remedio más que afrontar la ansiedad de separación, es decir, cuando la madre no está, ¿qué pasa? Es decir, tiene que haber algo que permita introyectar esa tranquilización que la presencia demanda, que la presencia por sí misma tiene, pero que la ausencia también la puede recuperar en tanto que uno ha introyectado la imagen de la madre, ¿no? Cuando el niño reconoce que la madre ya es algo separado de sí mismo y ha pasado por la ansiedad de separación, entonces se establecen las relaciones objetales y entonces el niño ya de alguna manera tiene que construir un vínculo
con esa madre que ya no está. Y eso se llama amor, ¿no? ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? El amor es una herida de narcisista, ¿no? Por eso Cupido va con un arco y con una flecha, ¿no? Y te hiere, ¿no? En la distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor supone haber asumido que uno no es Dios, ¿no? Y haber asumido de alguna manera que tienes que perder algo de aquí para ganar algo de allá, ¿no? Esto es el amor. Y por eso Kevin no quiere a nadie. Ahora veremos por qué no quiere a nadie. Es decir, que cuando hablamos de narcisismo, estamos hablando de varias cosas, ¿no? Estamos hablando, por una parte, de los restos narcisistas que tenemos todos, ¿no? Todos los que estamos aquí, que somos personas normales, tenemos restos narcisistas. ¿Por qué? Porque hemos sufrido. Todos hemos sufrido. La ausencia de mamá, el dolor de cabeza de papá, los gritos, el abandono, la traición, el desamor. Todos hemos sufrido. Y por lo tanto, todos tenemos restos narcisistas que se quedan ahí, digamos, como guardianes de la vida. Es decir, primero yo, y luego los demás. Este primero yo, que es fisiológico, que es normal. Primero yo, ahora voy a comer yo, y luego vosotros. Un poco esto es el narcisismo guardián de la vida, es lo que podríamos llamar el narcisismo normal, ¿no? Luego hay otra cosa, que es el narcisismo patológico. El narcisismo patológico es lo que ahora llamamos la organización límite de la personalidad, de la que luego hablaremos en relación con Kemberg. Y luego está el narcisismo maligno, que es el narcisismo de Kevin, y que es el narcisismo de la psicopatía, que es el narcisismo del psicópata. ¿Vale? Es decir, vamos a pasar de la clínica descriptiva del DSM a otra cosa, a un metatipo, ¿no? Y la historia de los metatipos ya es muy antigua, es decir, ya Freud describió 3 estructuras: la neurótica, la psicótica y la perversa, ¿no? Y que cada una de ellas, además, estaba relacionada con un mecanismo de defensa. En la neurótica, la represión; en la psicótica, el repudio; y en la perversa, lo que llamamos psicópatas hoy en día, con la denegación. Después de Freud vino una guerra, la Segunda Guerra Mundial trajo muchas novedades a la psicopatología, porque dejó huérfanos a muchos niños. Estos niños fueron acogidos en orfanatos, y en esos orfanatos, sobre todo en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, tuvieron la suerte de tener pediatras, médicos y psiquiatras que eran psicoanalistas, ¿no? Imaginaros lo que hubiera pasado si hubieran sido del Seplion, ¿no? Que yo hubiera sido un desastre, ¿no? Que ellos ni con el haloperidol los hubieran drogado a todos. El caso es que aquellos psicoanalistas que estaban en esos equipos se dedicaron por primera vez a observar las interacciones entre los niños y sus mamás. Cuando había mamás, y cuando no había mamás, lo que había eran monjas o eran enfermeras o cuidadoras o lo que fuera, ¿no? Y a tomar notas y a observar qué pasaba. Entonces hubo como una generación de psiquiatras: Anna Freud, por ejemplo, René Spitz, por ejemplo, el mismo de la teoría del apego, ¿cómo se llama? Bowlby, el mismo Bowlby, pues que eran psicoanalistas, eran psiquiatras y psicoanalistas. Y estos fueron los que pusieron los cimientos, pudiéramos decir, de la teoría del apego, de la teoría del vínculo, de qué pasa cuando la mamá se va, de qué pasa cuando el niño sabe que ya no va a volver nadie, con los cuidados impersonales. O sea, qué pasa con todo eso y qué repercusiones tiene en el desarrollo de la salud mental, ¿no? Entonces, después de estos psicoanalistas vinieron una tercera generación de psicoanalistas
entre los cuales está Erikson, Kemberg, una nueva generación de psicoanalistas que se pusieron a trabajar ya, digamos, con niños en sus consultas, y además de eso también a teorizar sobre lo que Freud llamaba las neurosis narcisistas. Es decir, Freud pensaba que el psicoanálisis no se podía aplicar a los trastornos psicóticos porque no establecían transferencia, ¿no? Todo es lo que Freud pensaba. Estos nuevos psicoanalistas se empeñaron en demostrar que sí que eran analizables, y que de alguna manera las neurosis narcisistas establecían transferencia, ¿no? Bueno, entonces estos dos terapeutas, Kemberg y Erikson, pues hicieron una serie de aportaciones a la teoría que yo creo que son muy importantes, que es, por una parte, el concepto de difusión de identidad de Erikson, y por otra parte, la calidad de la organización defensiva que propone Kemberg. La difusión de la identidad quiere decir que el individuo es incapaz de integrar lo bueno y lo malo de las personas, ¿no? Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos tenemos, digamos, en nuestra relación con el otro, todos tenemos luces y sombras, ¿no? Pero lo que hacemos, ¿qué es? Lo que hacemos es sintetizar, ¿no? Es decir, lo que hacemos es coger lo malo y olvidarlo a través de la represión, y coger lo bueno y ponerlo delante, ¿no? Todo lo que hacemos todos, las personas normales. Es decir, las personas normales lo que hacemos es ignorar lo malo de los demás, hasta un cierto punto, hasta donde se pueda ignorar, ¿no? Y, digamos, sintetizar, agrupar, poner junto, y cuando uno dice, no, yo lo acepto como es, ¿no? Lo acepto como es, quiere decir que a pesar de que tienes muchos defectos, pues te acepto porque yo soy capaz de hacer esa síntesis. Bueno, pues en la difusión de la identidad es el concepto donde la persona no puede hacer eso. No puede hacer esa síntesis y no puede hacer esa interacción entre las dos partes en conflicto, ¿no? Y por otra parte, Kemberg habla de la organización defensiva. Es decir, lo que Kemberg propone es que hay una serie de defensas que tienen más calidad que otras, ¿no? Yo supongo que todos sabéis lo que es una defensa para el psicoanálisis. Una defensa es aquello que se hace para eludir la angustia de algo, ¿no? Es decir, y usualmente es un proceso inconsciente. Es decir, bueno, pues hay como tres niveles de organización defensiva: un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto, ¿no? La represión, la formación reactiva y la sublimación están al alcance de todos nosotros, personas normales, neuróticas comunes, y, digamos, el aislamiento, la proyección, la negación y la transformación en lo contrario serían defensas de estilo medio, de personas con una organización neurótica severa de la personalidad, y la escisión, la identificación proyectiva, la omnipotencia y la regresión son defensas de bajo nivel y defensas que utilizan la patología narcisista grave, ¿no? Ahora veremos en qué consiste eso. Es decir, que el narcisismo no es un diagnóstico, sino una estructura matriz desde donde emergen ciertos desarrollos diversos, unos a nivel de estado y otros a nivel de rasgo. Esto es un esquema sobre la personalidad según Kemberg. Kemberg tiene un libro que tenéis que leer todos, o deberíais de leer todos. Yo siempre lo digo, que nunca os veo que lo compréis. La personalidad se llama Trastornos graves de la personalidad, y es un libro clásico sobre esto que estoy contando, ¿no? Es decir, sobre el concepto de personalidad según Kemberg. Como veis, Kemberg divide la personalidad según
si hay introversión o extroversión. Los introvertidos tienen tendencia a unos desarrollos y los extrovertidos tienen tendencia a otros desarrollos de la parte derecha. Como veis, hay una organización neurótica común de la personalidad, que son los trastornos de andar por casa, ¿no? Los trastornos neuróticos que vemos en las consultas externas, los obsesivo-compulsivos, el masoquista depresivo y el histérico. Hay una organización limítrofe alta de la personalidad, donde está la ciclotimia, la personalidad sadomasoquista, la personalidad dependiente, la histriónica, en fin, todo esto. Y por ahí, al final de todo, veis que hay un desarrollo que es lo que entendemos como clúster B de histérico, narcisista y antisocial. Todo clúster B en los extremos de la extroversión, ¿vale? El desarrollo antisocial o la psicopatía es lo que se entiende como narcisismo maligno desde el punto de vista de Kemberg. Ahora luego veremos por qué es maligno ese narcisismo, pero lo que interesa es que retengáis este esquema, porque como veis, las flechas señalan las direcciones en las que los distintos desarrollos pueden ir cosiéndose entre sí, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil que un antisocial sea hipocondríaco, ¿verdad? Yo no he visto nunca ninguno. Los psicópatas no suelen ser hipocondríacos, ¿no? Ni esquizotípicos. Bueno. El narcisismo maligno. Vamos a hablar ahora, digamos, del caso más extremo del narcisismo, que es el narcisismo, lo que Kemberg llama el narcisismo maligno. El narcisismo maligno se caracteriza por una condición clínica que se llama grandiosidad, ¿no? La grandiosidad es algo que no se puede ver, es decir, que es algo que es un metatipo, tenemos que suponerlo, es una abstracción, ¿no? Pero la vemos en los psicópatas, esa grandiosidad la podemos de alguna manera observar y espiar a través de otros signos que son más fáciles de ver, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las características de la estructura narcisística maligna. Por una parte, la grandiosidad de la que acabo de hablar, la incapacidad para sublimar, el mantenimiento del juicio de la realidad, es decir, no están locos, la identificación proyectiva, de la que luego hablaré un poco a raíz de la contratransferencia, y la escisión. La escisión, que es el gran mecanismo de defensa que utilizan los psicópatas y también los psicóticos. Eso es común. Para que entendáis lo que es la escisión, yo lo he explicado aquí algunas veces, pero no sé si ha calado la idea. O sea, nosotros estamos todos escindidos, todos divididos, lo que Freud llamaba la Spaltung. Es decir, en nuestra especie nos viene de serie una disociación elemental, ¿no? Día-noche, masculino-femenino, bueno-malo, grande-pequeño. Es decir, el lenguaje está construido precisamente para dar cuenta de los opuestos, y esos opuestos tienen que ver con el hecho de estar escindido, de tener una conciencia escindida, ¿no? Podemos autorreferente, es decir, nosotros somos un cuerpo y tenemos un cuerpo, ¿no? Las dos cosas a la vez, ¿no? Somos un cuerpo y tenemos un cuerpo. Es decir, yo soy este cuerpo y yo tengo este cuerpo, ¿no? Esto es posible porque nuestra conciencia está escindida, ya viene escindida de serie, ¿no? Ya nacemos con la conciencia escindida. Y la escisión, ¿para qué sirve? La escisión sirve para dividir el mundo
entre lo bueno y lo malo, entre el dolor y el placer, entre lo que quiero y lo que no tengo, ¿no? Es decir, nos viene de serie para expulsar de nuestra conciencia todo aquello que es perturbador. Lo que hacemos todos nosotros, las personas normales, es que cuando éramos pequeños y nos escocía el culo y llorábamos de rabia porque queríamos que alguien nos cambiara el paquete, pues nuestra madre no estaba, o estaba jugando al bingo, ¿no? O estaba en otro sitio, o no entendió nuestro llanto, ¿eh? Entonces lo que hacemos con esa madre mala, lo que hacemos es expulsarla al inconsciente, expulsarla de la conciencia. Dividimos el mundo entre lo bueno, que es cuando me cambian el paquete, y lo malo, que es cuando no me cambian el paquete, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos las personas normales. Es decir, nos escindimos, utilizamos la escisión precisamente para apartar lo bueno, el placer, de lo malo, el dolor. ¿Eh? Pero hay personas que no hacen esto. Hay personas que no hacen esto. Hay personas que lo que hacen es escindir, y en lugar de escindir lo bueno de lo malo, lo que escinden es mi vulnerabilidad de mi grandiosidad. Yo no te necesito para nada. Lo que expulso al inconsciente no es lo malo, sino mi deseo de que me hagan caso. Mi deseo, mi vulnerabilidad, ¿eh? Eso lo expulso al inconsciente. Y lo que me queda es yo valgo mucho. Yo soy un héroe, ¿no? Es decir, un poco la escisión es el mismo mecanismo para unos y para otros, solo que unos lo usamos de forma adaptativa para quitarnos de encima el malestar, y otros lo que hacen es también para quitarse el malestar, pero otro tipo de malestar, ¿eh? La identificación proyectiva es un mecanismo muy interesante, y que todos los que tratáis límites, tratáis borderlines y tratáis psicóticos y tratáis, sabéis lo que es, ¿no? Es que el paciente te inyecta veneno, ¿no? Te inyecta malestar, te inyecta seducción, te inyecta erotización, te inyecta incertidumbre, malestar, de manera que cuando acabas la sesión dices, joder, qué pesada que es esta tía, tú, ya me la he quitado de encima, ya me la he quitado de encima porque te ha inyectado. Es decir, porque eso que el límite, eso que el psicópata no puede soportar de sí mismo, se encarga de inyectárselo a los demás. Y es una cosa que en la contratransferencia se puede notar, ¿no? Yo no puedo más que con una límite, porque si tengo 2 límites a la semana, pues se me comen, ¿no? Se me comen. Es decir, hay como un veneno que va más allá de las botellitas, ¿no? Que se traslada. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de qué pasa cuando un paciente te está amenazando continuamente de que se va a suicidar, ¿no? O qué pasa cuando ¿lo ingresas o no lo ingresas? Si lo ingresas, cedes, como el padre de Kevin, y si no lo ingresas, te la juegas. Entonces ese juego permanente de poder, a ver quién puede más, pues que se ve mucho en los TLPs, ¿no? Pues es una cosa insoportable, ¿no? Es decir, habría que ser un santo, ¿no? Para ser un terapeuta de TLPs, y por eso no hay buenos terapeutas de TLPs. Por eso no hay. Es decir, mucha gente dice, no, es que faltan recursos para los TLPs. Sí, a ver quién hay aquí que quiera dedicarse a eso 24 horas al día, ¿eh? Porque se te puede suicidar a las 5 de la mañana y tú tienes que ir. Hay que ser un equipo, ¿de acuerdo? Pero hay que estar. Y la gente tiene que ser muy fuerte. O sea, la gente que trata este tipo de pacientes tiene que tenerlos muy bien puestos, ¿eh? Muy bragada, ¿eh? Es muy bragado esto. Esto no es para en fin, pusilánimes. Esto es una cosa complicada.
Y es una cosa que exige gente preparada, gente muy fuerte y gente además que tenga muchísima motivación personal. Y eso no se mide en las oposiciones, amigos. Y este es el problema de España. Este es el problema de España. Que la gente preparada no tiene currículum. Porque se pasan el día en el campo con este tipo de pacientes. Si solo medimos el currículum, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo se mide esto que estoy diciendo yo? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se mide? Pues se mide con la motivación. ¿Motivación qué es? Si tú has tenido un hermano o una hermana TLP que se ha suicidado, eso es motivación. Eso es motivación. Lo demás no me sirve. No me sirve. Si tú has tenido un padre o una madre loco, eso es motivación. Eso lo decía Freud. Eso lo decía Freud. Para ser un buen terapeuta hay que haber sufrido. Si no, ¿de qué? Esos son los que valen para esto. Pero esos se tienen que formar. Y además de que se tienen que formar, tienen que tener mucha resistencia a la frustración. Aguantarlo todo. Aguantarlo todo. Lo que te venga. Y si se suicidan, se han suicidado. Porque la gente se suicida, pero no se suicida por tu culpa. La gente se suicida porque juega. A ver quién puede más. Es un juego de poder. ¿Vale? ¿Vale? Esto es la identificación proyectiva. Es decir, el individuo inyecta en ti ese sentimiento de vulnerabilidad. Y tú al final te sientes vulnerable. Y tú al final te sientes derrotado. Y le pasas al paciente a otro. Si puede ser a la privada. Que se apañen. La incapacidad para la sublimación. Este es otro rasgo típico de este tipo de pacientes. Es decir, el psicópata no tiene interés por nada. Kevin, en la novela, no le interesa nada. Ni la bicicleta, ni los juegos, ni los compañeros, ni la informática, ni el baloncesto, ni las mujeres, ni nada. No le interesa nada. Solamente joder a su madre. Eso es lo que le interesa. Pero, sin embargo, este tipo de personas son muy envidiosas. ¿Por qué son muy envidiosas si no les interesa nada? Porque basta que tú tengas interés por algo para interesarme por ese interés. Es decir, muchas de las personas que él mata en el gimnasio son personas que tenían intereses. Uno por la informática, otro por el baloncesto, otro por la música rock, otro por no sé qué. Y él los despreciaba, pero en el fondo les envidiaba. Porque la envidia estaba oculta en la otra cara. La envidia estaba oculta. Y la envidia no se puede trajinar si está oculta. La envidia, el destino de la envidia es transformarse en admiración y en gratitud. Ese es el destino neurótico de la envidia, ¿no? El destino psicótico de la envidia está en esconderse, en no verse, y en realidad uno tiene envidia a los demás, pero no a los otros, sino a lo que los demás hacen porque demuestran interés, ¿no? Entonces, ¿qué interés tendrá la informática cuando Perengano se interesa por la informática y yo no? ¿No? O sea, ¿qué me falta a mí para interesarme por esto, ¿no? Es decir que este es el asunto de la incapacidad para sublimar de Kevin, ¿no? Naturalmente, todo el mundo sabe que los psicópatas no son psicóticos, no pierden casi nunca el sentido de la realidad y conocen las consecuencias de sus actos perfectamente, ¿no? Otra cosa es que no sientan la empatía suficiente o el grado de identificación con los demás para no hacerles daño. Esto se llama maquiavelismo, ¿no? El maquiavelismo es esto que usualmente en términos más vulgares llamamos excesivas demandas o manipuladores, ¿no? Son manipuladores porque el buen manipulador no se nota,
¿no? El que se nota es el mal manipulador, el que no tiene inteligencia y todo el mundo sabe que es un manipulador y ya no le hacen ni caso, ¿no? Pero el maquiavelismo consiste en esconder precisamente las razones por las que uno manipula, ¿no? De hecho, en todo su crimen pues se ve una enorme capacidad de maquiavelismo, pues para construir los planes, para seguir los detalles, para comprarse los candados, para ponerlos, en fin, hay como una frialdad en el desarrollo de todo esto y una planificación que no es psicótica, ¿no? Cuando en los periódicos dicen, no, lo mató, era un psicótico, un Asperger, no sé qué, pero ¿cómo va un psicótico a planear eso? Un psicótico no puede planear eso, no lo podría llevar a cabo, ¿no? Es decir, un psicópata sí. Aquí tenéis lo que es el yo de Kevin. Como podéis observar, es una manzana que ocupa prácticamente todo el espacio que hay en su cerebro para el autoconcepto, ¿no? Entonces el autoconcepto de Kevin, como veis, no hay ningún defecto por detrás, el otro no existe, simplemente no existe, ¿eh? Y la manzana es muy grande y parece como que tiene mucha personalidad y tiene muchas potencialidades esta persona, pero lo que se vería si pudiéramos verlo en el microscopio sería este cuadro de Magritte, ¿no? Que Magritte tiene una serie de manzanas que es muy interesante porque esto es un grado menor de narcisismo, como veis, ¿eh? Solamente le tapa la nariz y un ojo, ¿no? Es decir, que Magritte tiene una serie de manzanas y de personajes con bombín que es muy, muy interesante para ilustrar precisamente este tema de la grandiosidad, ¿no? De la grandiosidad donde el otro simplemente no existe y la mirada del otro no hace nada, no llega. Bueno, todo esto ya lo he contado, es un psicópata desalmado, ¿no? En la terminología de Kurt Schneider, psicópata sin alma, desalmado. Una cosa curiosa que tenéis que saber es que Kurt Schneider tiene un libro que se llama Personalidades psicopáticas y que en la terminología de Kurt Schneider, psicópata no quiere decir lo mismo que ahora. En la terminología de Kurt Schneider, psicópata quiere decir caracteropatía, es decir, lo que ahora entendemos como trastornos de personalidad. Para Kurt Schneider, que describió 12 o 14 tipos de psicopatías, la psicopatía era un desarrollo anómalo de la personalidad, ¿vale? En este sentido, Kevin encajaría perfectamente con el psicópata desalmado. Bueno, Kemberg dice que el narcisismo maligno no tiene tratamiento, es inútil hacer terapias transferenciales con este tipo de personas, y sobre todo en régimen de libertad, ¿no? En régimen de libertad es imposible. Hay algunas experiencias que yo he leído por ahí que cita precisamente su hija Paulina Kemberg en algunos penales